para todas y todos. Nosotras somos estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, SEA Santander de Quilichao, Departamento de Cauca. Yo soy María Liliana Rivera Bustamante y mi compañera quien va a hacer la presentación del tema que vamos a abordar. Buenas tardes, mi nombre es Janet Perea Angola. El tema que vamos a trabajar o que estamos trabajando titula Manifestaciones de la familia frente a la enfermedad terminal. La pregunta problematizadora es conocer el impacto emocional de los familiares que tienen un enfermo en casa en fase terminal del municipio de Puerto Tejada, Cauca. Cuando el ser humano escucha el diagnóstico enfermedad terminal, inmediatamente se le viene a la mente una serie de temores y miedos, y se centra especialmente en el que tiene el infortunio de padecer alguna de las tantas enfermedades terminales que existen. Pero ¿por qué no detenerse a pensar que alrededor del enfermo está la familia que también empieza a enfermar desde el impacto de la noticia? ¿Por qué no estar atentos a las manifestaciones que éstas presentan para ayudar a sobrellevar la enfermedad de su ser querido sin que cause tanto desequilibrio en sus vidas? Son muchas las causas que pueden llevar a que una persona enferme y en la actualidad son muchas las familias que han pasado y están pasando por esta situación desagradable que ha ocasionado enormes repercusiones en la vida de cada miembro del núcleo familiar, pero afectando primordialmente al familiar cuidador. Ante lo planteado, se hace necesario la ejecución del presente proyecto para adentrarse al mundo de estas familias que se hacen poco visibles para la sociedad, que de inmediato centran la atención en lo que puede pasar con quien fue diagnosticado, pero no piensan en los efectos del diagnóstico referente a la familia del enfermo. La importancia de esta investigación es conocer cómo se altera el funcionamiento de las familias que tienen un enfermo en fase terminal y ahondar sobre los problemas en las dimensiones físicas, psicosociales y espirituales que estos deben enfrentar y que impactan indudablemente a todo el núcleo familiar. Las claves de esta investigación son familia, familiar cuidador, emociones, manifestaciones, cáncer, enfermedad terminal. Que tuvieron en cuenta para esta investigación fueron edad, género, estado civil, nivel socioeconómico, nivel de escolaridad y parentesco. Objetivos. Objetivo general: conocer los cambios en la conducta y las manifestaciones de las familias cuando enfrentan una enfermedad terminal por parte de uno de sus miembros. Objetivos específicos: indagar cómo es la adaptación familiar frente a la enfermedad del ser querido. Observar y analizar la actitud del familiar o familiares que cuidan al paciente. Verificar las alteraciones y cambios de conducta en las personas que cuidan al enfermo. La responsabilidad social de la universidad propende llevar la educación a todas las regiones del país, buscando que los estudiantes nos apropiemos de la realidad de nuestro contexto cultural y social. Por ende, vela por la formación integral con permanente acompañamiento para que como profesionales en formación indaguemos, investiguemos y a partir de allí desarrollemos estrategias y competencias que coadyuven en el bienestar del entorno, comunidad, pueblo, entre otros, y acceder a nuevas oportunidades en busca de mejorar las condiciones de existencia. Nuestro proyecto de investigación se adhiere a la línea de investigación, psicología y construcción de subjetividades desde la sublínea de construcción de subjetividades desde la familia. Algunos autores como Pérez, Abanto y Labarta 1996 hablan del síndrome del cuidador como un conjunto de manifestaciones físicas, cefaleas, alteraciones del sueño, dolores osteoarticulares, psíquicas, estrés, ansiedad, irritabilidad, temor a la enfermedad, sentimiento de culpa por no atender convenientemente al enfermo, alteraciones sociales, aislamiento, soledad, abandono y pérdida del tiempo libre.
Este síndrome puede incluir también en alteraciones familiares con un incremento de la tensión familiar, discusiones frecuentes que desembocan en conflictos conyugales o familiares y problemas económicos tanto por la pérdida de ingresos como por el aumento de gastos. Según otros estudios señalan que la ansiedad del cuidador es mayor cuando no dispone de ayuda y cuando la persona es dependiente de un familiar de primer grado, existiendo un paralelismo entre el consumo de psicofármacos y la ansiedad. García y Pardo, 1996. Wood y Hernández, 1992. El enfoque de la investigación será cualitativo, estudio descriptivo, observacional, transversal. Como técnicas utilizaremos la observación, la entrevista y las historias de vida. Hay una cosa muy fea en el corazón. Entonces, o sea, no podía como superar eso. Y poco a poco eso esos días hasta me alcancé mucho a mucho de peso, una depresión, porque yo no esperaba una de esas. Y acá esos medicamentos, el cáncer no tiene cura, el cáncer es la muerte. Sí, una depresión y pues se queda uno muy anímicamente muy mal. Mira que te dan la ahí está la otra que prácticamente no tiene cura. Y de todas maneras pues siente vacío porque él ha sido una persona muy alegre, muy trabajador, y pues bueno, ya lo haya sido, pero uno mantiene muy mal también así. Uno como ser humano siempre está pensando lo malo cuando tiene una persona enferma. Entonces para mí también a mí me ha afectado en esta parte. Cayó muy mal. Es difícil que a uno le diagnostiquen una enfermedad como el cáncer. Uno cada que piensa en cáncer piensa en muerte. Y la manera como el médico le dijo que hay que quitarle el seno para mí fue desastrosa. Es tan poquito el tiempo que tenemos para disfrutar que lo vamos en bobadas. ¿Cómo te digo? A veces nos encerramos en cosas tan elementales, tan pequeñitas, cuando en ese momento yo me di cuenta que la vida es instantes en los que usted se enoja, instantes en los que usted se ríe, instantes en los que usted disfruta, y que perdemos la oportunidad de disfrutar esos instantes por estar a veces pensando en cosas mucho más pequeñas. Pero empezó una especie como de dilema entre mi esposo y mi hogar y mi mamá. Es muy difícil y muy duro ver un ser humano que le ha dado la vida a uno, que es más bravo todavía, y verla desmoronarse poco a poco, ver perderle las esperanzas. Cuando se le cayó el cabello, uno tiene que darle ánimo, pero uno sabe que tiene que ser muy doloroso. Uno quisiera llorar con esa persona. De pronto Dios le da a uno mucha fortaleza para ayudarle a que sea más digna su estadía, ¿cierto? Pero no crea que en las noches a uno le da el llanto. Uno le pregunta a Dios, ¿por qué a uno? Uno le pregunta a Dios, ¿por qué no tiene salvación? Se han habido tantas personas que han tenido cáncer y han podido salir como de esa situación, y uno verse como encerrado en eso. Aquí se nos cambió el horario de vida. Mi papá también cayó enfermo y eso era a tratar de bandearnos, unos de día, otros de noche. Mi papá, yo creo que en parte la enfermedad de ella, como empezó a sufrir el corazón, eso yo creo que lo debilitó muchísimo, hasta el punto que cayó en cuidados intensivos. La parte económica, ¿cómo la parte económica es muy brava. Mi mamá llegó un momento en que ella no quiso comer más, había que sostenerla con eso. Familiar, tener esa responsabilidad, tener a su esposo, tener a alguien que tú amaste ahí es un trauma, y les afecta tanto a nivel psicológico, físico, que esa persona se va desgastando, se va deteriorando. De solamente saber de que está esa persona allí, que la estás ayudando, te estás entregando totalmente a él. Quizás a veces te entregas a ese duelo y a ese dolor, que te olvidas de ti, y ahí donde no puedes permitir que eso pase. Eso es lo que no puede pasar, sino saber de que tú estás aportando a la mejoría de esa otra persona, pero también debes seguir tú, y ahí eso es lo que está afectando hoy en día a muchas familias.
donde tiene a la persona enferma terminal en la casa, pero se están entregando totalmente como que si tuvieran una carga, cuando se debe saber que todo tiene un ciclo, todo sucede por qué. Entonces se olvidan de ello y a veces... Tras el desarrollo de este proyecto de investigación, se espera conocer los cambios físicos, psicosociales, espirituales y las manifestaciones que presentan las familias con enfermos terminales del municipio de Puerto Tejada, Cauca.